el Salmo 2. Este salmo, aquí encontramos un decreto divino, el decreto del ungido, que tiene la autoridad divina. Él es el que tiene toda autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Pero acá los pueblos se agitan, como dice el Salmo, y las naciones murmuran en vano. Los reyes y los gobernantes de la tierra conspiran. ¿Contra quién? Contra Dios y su ungido. ¿Y qué quieren hacer? Dice, librémonos del yugo de su cuerda y quitemos de nosotros su ligadura. Pero el que vive en las alturas se ríe de ellos, se burla, porque él ya tiene decretado lo que va a hacer. Las naciones, todas las naciones de la tierra, algunos tienen reyes, los menos, los otros tienen primer ministros, presidentes, gobernantes y otros dictadores. Pero cada uno de los que está en el poder, en la categoría del que sea, aunque puede llenarse muchas veces la boca y decir que habla en nombre que él son creyentes y que Dios es el que los rige, la verdad que el poder, la posición de poder, hace que en ellos crezca la soberbia. Y se ponen tan soberbios que se creen los amos de todo el mundo. En este momento tenemos un planeta, un mundo convulsionado con guerras en Europa, en el Medio Oriente, en el África y en América Latina. En América Latina tenemos guerras internas contra los carteles de la delincuencia y de la droga y inminentes guerras en algunos sectores entre países para tratar de desarraigar los carteles de la droga. Desgraciadamente, han pasado muchísimos años en que se dejó que lo que comenzó gota a gota en el narcotráfico poco a poco permease todas las sociedades. Y podemos decir que hay países que se podrían llamar fácilmente narcoestados. Yo recuerdo que en los años 70, 80 se decía que en Chile la droga no iba a entrar. Pero qué ingenuos éramos nosotros, cuando la droga ya había entrado a través de negocios de algunos familiares de los que estaban en el poder en ese tiempo. Y así entró la coca. Y hubo por allí un hijo de un famoso personaje que ganó mucho dinero y la droga empezó a permear por todo el país y por todas las clases sociales. Hubo un movimiento entre los cristianos que partió en Estados Unidos con el pastor David Wilkerson, que en los años 50, 60, siéndole un pastor rural, tuvo la oportunidad de ver lo que sucedía en las ciudades con las pandillas también de migrantes, pero lo que había hecho la droga. Y en su amor al Padre, un amor al Dios, y amor al hombre, en oración recibió una luz de que él podía ayudar a sacar a esos muchachos de esa droga. Y comenzó con los centros de rehabilitación, partiendo algo muy pequeño, donde varios jóvenes que estaban muy insertos en la droga fueron rehabilitados. Ese modelo
que partió con mucha oración, mucha dedicación, se empezó después a replicar en distintos países de América Latina, donde también había empezado el consumo de la droga. Pero lo que creo que no se hizo fue tener una visión clara y potente de que esta droga no era algo tan ingenuo que estaba entrando. Había un principado, había una potestad detrás de él que estaba rigiendo y que Dios estaba permitiendo por alguna razón. Y la iglesia no se levantó para combatir con ella con las armas espirituales. Se limitó a hacer los centros de rehabilitación, a tratar de, copiando el modelo de desafío juvenil en Estados Unidos, pero el negocio de la droga comenzó a avanzar y a tomar control de ciertas clases, de ciertos poderes, y se empezó a permear el poder judicial, se empezó a permear los grupos de la política, porque el dinero era el que reinaba. Y todos los centros que después han hecho los estados, el gobierno y las clínicas particulares para rehabilitar, no dan abasto, porque se requiere un pueblo que esté comprometido en la oración para orar por las almas que están esclavizadas en el vicio, para que ellos toquen fondo y deseen ser liberadas. Y solo así puedan ir voluntariamente a rehabilitarse y a encontrarse con el Eterno. Yo sé que se ha hecho un trabajo en las cárceles, que han ido a predicar, pero todo esto se tiene que hacer con oración. Se tiene que mover el cielo primero. Y para eso la iglesia debe buscar la dirección exacta del Señor y la gracia del Señor. Porque muchos dentro de las cárceles se empiezan a hacer los convertidos porque van a estar mejor que el resto de la población penal. Y lo que es peor, algunos salen y no duran ni una semana fuera en libertad siendo creyentes. Porque a poquito andar, nuevamente son seducidos y caen, reinciden en el negocio. Y es tremendo. Yo conozco el caso de un muchacho que estuvo preso bastante tiempo y que tiene que haber sido por los mismos negocios de la droga. Su familia era drogadicta. O sea, eran miembros de su familia traficaban. Y él también siguió el negocio. Y tuvo bastantes años. Y se sabía que él se había vuelto al Señor. Cuando salió de la cárcel, todos nos alegramos y todos le dijimos la mejor decisión que tomaste. Pero desgraciadamente, esa semilla no fue bien nutrida con la palabra del Señor, ni fue resguardado en oración. Y este muchacho reincidió en el negocio y lo mataron. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Porque si bien es cierto, hay gobernantes en los países, pero estos gobernantes, nosotros tenemos que orar para que ellos puedan ejercer la autoridad que necesitan ejercer y no sean corruptos y no se dejen corromper. Orar por el Poder Judicial para que sea completamente depurado de la corrupción. O los fiscales están amenazados o los fiscales están mojados. Una de dos. Los jueces
Sabemos, hay una crisis en este minuto en la Corte Suprema y todavía hay jueces que están siendo investigados y estos casos duran N. Pero ¿cuál es la obligación de los creyentes en cada país? Orar, orar por sus gobernantes. No es estar a favor ni de unos ni de otros, porque nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial. No es la derecha, no es la izquierda, ni es el centro. Es celestial. Pero quien sea que toque gobernar, hay que orar para que sea guiado, para que haya sabiduría, para que la corrupción sea estancada, sea sacada a la luz. Llevo mucho tiempo orando y con otros hermanos orando para que toda la corrupción salga a la luz. Y ha salido bastante. Pero yo creo que permita el Todopoderoso que haya una reforma judicial de una manera tan drástica y que nosotros, la ciudadanía, realmente busquemos la sabiduría de Dios para elegir a los que se van a ir a sentar a legislar. No porque son bonitos ni porque salen en la tele, sino porque realmente Dios nos diga, esta persona va a hacer el trabajo bien. Tenemos una Cámara de Diputados y Senadores que con suerte se salvan 3 o 4. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es nuestra, porque tenemos la opción, pero no votamos en conciencia. ¿En qué conciencia? Pidiendo la dirección del Señor. ¿Por quién tengo que hacerlo? ¿Quién va a hacer el menos daño? ¿O quién va a ser más limpio? La iglesia, los creyentes, el cuerpo de creyentes tiene un gran poder en sus manos, pero no lo ejerce porque no está viviendo como un árbol plantado junto a las aguas de reposo, junto a arroyos donde está siendo nutrido, donde está dando buenos frutos, donde da buena sombra y es bien considerado. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra para que seamos bien nutridos, para que nuestra conexión con el Señor sea bien enraigada y nosotros podamos gobernar a través de la oración, no de los políticos. Dios pone los reyes y los quita, pero va a ponerlos de acuerdo a sus propósitos. Si la iglesia, el pueblo de Dios tiene que despertar, y tiene que despertar a lo mejor siendo zarandeado, vamos a tener lo peor de gobernantes. Pero en vez de ponernos a protestar, debemos orar. Orar, volvernos al Señor, reconocer que fuimos nosotros los causantes de que estén allí porque nosotros votamos por esas personas y que tenemos que volvernos a Él. Entonces, tenemos una autoridad divina. Tenemos la autoridad del Rey, pero si estamos conectados con Él, si estamos en esa íntima relación con Él, si estamos siendo nutridos por Él, vamos a ser dirigidos. Entonces, la iglesia jugaría un papel importante, no pidiendo que se haga esta ley o la otra, sino en oración, cambiando los destinos de la nación en oración. Pero desgraciadamente, el poder de la oración se desconoce. Ya no se hacen reuniones de oración. La vigilia es puro canturreo. A veces se transforma en cantos, danzas, comer. Pero tenemos que volvernos a Él y pedir ser dirigidos por Él, por cada situación en especial. Señor, tú conoces quiénes son los que están aquí postulando. ¿Por quién debo votar? ¿Por qué no debo hacerlo? Y si no hay ninguno bueno, voto nulo, Señor, anulo mi voto. Si es eso lo que tú quieres guiarme. Pero tengo que preguntarte a ti. El destino de las naciones está en poder de los gobernantes, pero la iglesia tiene un poder que solamente lo puede ejercer en oración, en esa comunión íntima con Él. Nosotros podríamos hacer cambios radicales en el sector de donde cada uno vive. Tú vives en un barrio. Yo te
te aseguro que en tu barrio hay más de una o dos familias que también son creyentes. Y no importa que vayan a cualquier otra congregación que no sea la tuya, pero contáctate con ellos, ponte de acuerdo con ellos, busquen la instancia para volverse al Señor y orar juntos por la comunidad para que sea guardada, por la comunidad para que sea protegida, para que los jóvenes y los niños y los adolescentes no sean presas de estos que andan buscando y reclutando para el narcotráfico. Tenemos que estar vigilantes en oración, no salir a protestar a la calle. No, lo que tenemos que hacer es volvernos al interior, buscar la dirección del Espíritu. Es nuestra responsabilidad. La iglesia puede traer el reino de los cielos a la tierra, pero tiene que estar conectado cada creyente en el Espíritu con el Eterno para que cuando se junte sea un poderoso acción de la obra del Espíritu Santo que traiga la luz, que traiga el gobierno de Dios a la tierra, en oración. Allí se libran las batallas, allí se puede ir contra todos estos principados, potestades de maldad. Eso no se puede hacer una persona sola, tiene que ser en comunidad, en el Espíritu, porque son potestades, y no es llegar y reprenderlas. Tienes que estar muy alineado con el Señor para que esa potestad no te diga, pero tú mira, yo tengo autoridad sobre ti porque tienes una ventana abierta. Tú haces esto que es indebido, tú haces esto otro que va contrario a la palabra. Y a veces son pequeños agujeros. Recuerda cuando vino Nehemías y Esdras, después del decreto de Ciro, a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad y el templo, se habla de pequeños agujeros. ¿Qué son los pequeños agujeros? Los pequeños agujeros espiritualmente son nuestros flancos que están abiertos. Si nosotros no somos creyentes que andamos conforme la palabra, que andamos en el temor del Señor, que meditamos en su palabra de día y de noche, no que la andamos recitando, sino que la andamos meditando para vivirla, y no dejamos rendija, que si hay una ocasión de dar una pesa falsa, no lo hacemos. Si alguien te da devuelto de más y te das cuenta, lo devuelves. Que no vas y hablas de nadie, no mientes, aunque sean mentiras pequeñitas. O sea, Dios hila muy fino. Todas esas cosas son pequeños agujeros. Y puedes ser muy fiel, que asistes todos los domingos y qué sé yo y todo lo demás, pero tienes un pequeño agujero y por ahí el enemigo tiene autoridad para limitar tu oración. Y el poder que podría tener la oración en el Espíritu en ti ya no lo tiene. Por eso es necesario tener esos tiempos de comunión íntima con Él, en donde el Padre te habla a ti solo y te dice, mira, esto no está bien. Esto debes dejar de hacerlo o debes hacerlo. Y te empieza a dar conciencia de cosas quizás muy pequeñas, pero que son las que permiten que el enemigo penetre. Por eso hay que estar buscando la comunión con el Todopoderoso, meditando en su palabra, pidiéndonos que nos dirija. Cuando vas a orar, y ojalá si encuentras más vecinos en tu cuadra, que no importa que sean de distintas denominaciones, tenemos un mismo Dios. Dígale, vecino, ¿quiere que oremos por la seguridad? ¿Quiere que oremos para que estos que se paran por aquí, que andan rondando a los niños, a los jóvenes, para atraerlos con la droga o el dinero fácil, salgan de este sector? Oremos, empecemos a orar, empecemos a buscar la dirección del Señor para orar por ellos.
Si tiene un vecino que mete bulla de noche o otra casa donde hay violencia infrafamiliar, orar por esa casa, orar por esa familia, llevarlos en oración. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo juntos, hay que hacerlo como cuerpo. Ya que a veces en algunas congregaciones ni te citan a orar, toma la iniciativa, conversa con esos hermanos, dile qué hora podría ser que nos juntásemos, o por último hasta por WhatsApp, hacemos un grupo y a tal hora nos conectamos y oramos y ora cada uno y buscamos, pero estemos buscando la palabra, leyendo la palabra y examinándonos, dejando que el Padre nos examine y nos muestre lo que tenemos que corregir. Si te gustó, dale like, compártelo, comenta, deja comentarios y suscríbete al canal. Ten un buen día.